a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ofrezcamos un Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria, por las intenciones, salud y misión del Papa León XIV, por todos los obispos sacerdotes, por nuestro cura párroco el Padre Miguel Ángel y por todas las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Una salve a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seas por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora concebida, sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Y pedimos la protección a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Virgen María Auxiliadora. San José. Santa Elena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.
Buenas tardes, hermanos. Esta Santa Espíritu Santo, al Divino Niño Jesús, Virgen de los Dolores, Virgen María Auxiliadora, Virgen Rosa Mística, Virgen Conquistadora, Virgen Caacupé, a la Santísima Trinidad, a Jesús Misericordioso, San Pío, San José, San Alejo, San Miguel, San Benito, Santa Elena, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, Beata María Felicia de Jesús sacramentado. Salud física y espiritual de Marité, Bernardino, José Félix, Juana, Petrona, Angélica, Margarita, Teresa, Milton, Sebastián, Felina, Héctor, Fabián, Justina, Petronila, Luciano, Adriana, Aureliano, Carlos Alberto, Andrea Priscila, Andrea Verónica, Eduardo Adrián, Mario Junior, Óscar Pascual, Fernando Alexis, Nelly Margarita, Julia Crescencia, Gabriela Magalí, Arturo Facundo, Eduardo María, Evelio Javier, Elena Sofía, Luis Marcelo, Fabio David, Alfonsa, Bonifacio, Elda, Alicia, Nancy, Adalía, Herminio, Norberto, Eugenia, Pabla, Amelia, Genaro, Miriam Raquel y familia, Daniela, Delia, Ana Esther, Abelardo, Miguel María, familia Martínez Ortiz, Atilio, Jacinta Esperanza. Intenciones particulares por el proyecto del nuevo templo, por el examen de Maribel, familia Loncharit Arce, familia Ramírez Villalba, familia Soria Ramírez, familia Ramírez García, familia Ramírez Duarte, familia Ramírez Arrúa, familia Ramírez Leogoriato, familia Sánchez, por los cumpleaños de Jacinta Esperanza, 82 años, por nuestros hermanos difuntos, Carlos Tomás, Yamilé Luján, María Dorila, Andresa Elvira, Pablo Raúl, Luciano, Carmelo Reinaldo, María Élida, Eusebia Elodia, Tony Eri, Liz Mabel, Mauricio, Julián, Oscar Ramón, José María, Rodrigo, Hipólita, Juan Pío, Carmen, Jorge, Teodoro, Hilda, Tito Ramón, Daniel, Narciso, Toribio, Luisa, Braulio, Elvira, José Eugenio, Emilia, Ulpiano, Antonio, Gabriela, Eusebio, Felicia, Angelitos, Sebastián, Carlitos, Benjamín y Milan Alexander, por las almas del purgatorio.
Ave María Purísima. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, jueves eucarístico y fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec, en quien el Padre se ha complacido desde toda la eternidad. Las lecturas y oraciones de hoy nos presentan el contenido de la celebración en una doble vertiente. Cristo, nuestro sacerdote, y los sacerdotes como signos y continuadores de Cristo en su mediación para la comunidad cristiana. Pongamos todas nuestras intenciones en manos de Cristo, mediador entre Dios y los hombres, y comencemos gozosos esta misa con el canto de entrada. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, con las palmas, vamos a la casa del Señor. Después ya estamos. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Bueno, un fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Y con mucha alegría, después de mucho tiempo vengo otra vez aquí, ¿verdad? Bueno, el padre Miguel entonces, así que nos invita al párroco a oñe convertina, porque dice que no les puede convertir a ustedes, dice, ¿cierto, mi vea? Era oñe convertina, bueno, qué bien, cierto, ¿verdad? Bueno, todos necesitamos siempre, así que vamos a rezar también por nuestro párroco en este momento de su retiro espiritual, y en fin, nosotros hoy nos encontramos en este tiempo ordinario. Ustedes saben que ya hemos concluido esa etapa de los dos grandes misterios de la vida cristiana, que es la Navidad y la resurrección, la Pascua. Pero el number one, ¿cuál es? La Pascua, ¿entienden? Y justamente porque Pascua quiere decir resurrección, quiere decir nueva vida, quiere decir conversión, para llegar a eso, el Señor utiliza la estrategia, hoy que vengan de Pirebe, a ver que dice la encarnación. Camina con nosotros, caminó, imagínense, nos llamó a la conversión y nosotros ahora ya somos gente resucitada. Y por eso ahora la iglesia nos presenta este tiempo que se llama el tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir que en la vida de todos los días, en la vida ordinaria de cada cristiano, si llegó a Pamaño, ahora somos nosotros quienes tenemos que poner en práctica la vida cristiana, ser los alter Christi. Bueno, con esta intención vamos a comenzar nuestra misa y yo también quiero rezar porque nos está acompañando nuestro primer canal católico, ¿verdad? Y como siempre le mandamos los saludos a la gente por quienes rezamos también. Porque ustedes saben que esta misa, más de 350.000 personas ñanderechaen en este momento. Y no solo aquí en Asunción, esta misa se ve incluso fuera del país también. Y sobre todo siempre después llaman y dicen o escriben WhatsApp. Hoy en día los medios de comunicación tan rápido, todo. Y van a decirme, y creen que tebio ve comunidad o si no, y caigo tebio y también de. Así que entusiasmo, entusiasmo. Nuestra pequeña capilla parece nuestra pequeña parroquia, sin embargo se hace una gran parroquia hoy con esta Eucaristía porque llega a todo el Paraguay. Bueno, vamos a recordar, hoy ¿saben qué? Estuve en San Ignacio, Misiones, ahí estuve.
San Ignacio, se hizo la inauguración de un museo del señor Viedma. Él es sobrino del famoso padre Viedma, dos sacerdotes que eran dos sacerdotes salesianos. Y justamente ahora que estamos aquí le tenemos a María Auxiliadora, ¿verdad? Dos sacerdotes salesianos. Y inauguraron ahí en San Ignacio un museo espectacular. Estuvo incluso el presidente de la República. A mí me llevaron también un ratito allá. Helicóptero y será ahí, a bebeteado, a bebetendo. Bueno, así es que muy lindo realmente. Bueno, y después también recordamos a otras personas. Quiero recordar a la señora Mercedes Almada de Rufinelli. Hoy pasamos también por su casa, estuvimos rezando. Ella ya falleció, pero su esposo y los hijos que le recuerdan siempre con cariño, como siempre. Y sobre todo entonces, esto queremos recordar y llevar en nuestro corazón. Así es que vamos a iniciar nuestra Eucaristía, disponiéndonos para celebrar la misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y para comenzar la misa, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores y pedirle perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien, según tus designios de paz, y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Abramos los oídos del Espíritu para escuchar el mensaje de esperanza y salvación que el Señor ha preparado hoy para cada uno de nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra, que los hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Al acercarse a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia,
ahora la han alcanzado. Queridos míos, yo los exhorto como a gente de paso y extranjeros. No cedan a los deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos y así los mismos que ahora los calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Aclame al Señor toda la tierra. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba, Jesús el Nazareno se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían y querían que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús entonces se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Santa Elena. ¡Viva! Muy bien, fíjense, queridos hermanos, qué lindo que es encontrarnos aquí y reflexionar sobre esta palabra de Dios. Aquí el tema central para nosotros que estamos, decíamos al inicio de nuestra Eucaristía, estamos en este tiempo ordinario. ¿Cuándo fue Pentecostés? ¿Cuándo fue Pentecostés? ¿Cuándo fue? Claro, sábado a la noche, la vigilia y el domingo, ¿verdad? De Pentecostés. El 24 celebramos Pentecostés. Y ahora nosotros estamos continuando con este tiempo ordinario. ¿Por qué les parece, queridos hermanos, que esta liturgia de la palabra de Dios nos está hablando aquí de este ciego? La palabra bar en arameo quiere decir hijo, hijo.
Timeo es el temeroso de Dios, el hijo que verdaderamente respeta a Dios. Segundo mandamiento de la ley de Dios. Vas a ir al segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tomarás su santo nombre en vano. Bueno, y eso que quiere decir aquí esta palabra Timeo, el que verdaderamente respeta a Dios. No quiere decir que vos le tenés todo miedo. ¡Ay! Aquí yo te peñan de Yara o lo que sea, ¿verdad? Sino que es el verdadero respeto a Dios. Pero ¿por qué nosotros le respetamos a Dios? El respeto hacia Dios viene porque nosotros entendemos quiénes somos nosotros. Muchas veces la gente dice, ay, cómo le quiero ver a Dios, ay, cómo le quiero conocer a Dios, ay, nambreo y todo, parece como que estamos buscando a Dios fuera de nosotros. Y justamente San Agustín, ¿qué dice? Tarde te he encontrado, ¿verdad? Dios mío. Yo te buscaba, ¿qué cosa dice? Te buscaba fuera, en las cosas del mundo, te buscaba. Y cierto, porque San Agustín era un gran filósofo, se metió de todos los movimientos gnósticos, en todo se metió San Agustín. Era un hombre que buscaba, pero se nota que Agustín tenía un alma pura, ¿verdad? De la búsqueda. Hoy cuase mapa peña de Yara, hoy cállate. Pero no llegaba a encontrarle porque le buscaba desde el exterior. Y entonces había sido que cuando aquí la palabra Timeo, el que respeta a Dios, el temor de Dios, dijimos nosotros el domingo como una de las características de los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios quiere decir que en la medida en que ñandé y cuamaba ñandé, entonces sabemos quién es Dios y quién es el hombre, quién soy yo. Hoy podemos decir, aquí ya que nos habla de esta ceguera, podemos decir que nosotros muchas veces una de nuestras características es la ceguera. Una de nuestras características es el no tener la capacidad de discernimiento, de mirar, de ver todo, de entender todo. Y justamente Adán y Eva, capítulo 3 del Génesis, cuando dice si comes de este fruto, viene la tentación de la serpiente, le dice si comes de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Y eso entonces quiere decir que nosotros ya queremos ponernos por encima, ya queremos ser dioses. Entonces, Naya reconoce y más bañande. Había que decir, inalanderesa tú, de iguay más pandé. Entonces, por eso que es importante cuando nosotros nos ponemos ante Dios en nuestro camino de fe, lo que tenemos que pedir a Dios es responder a esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y en realidad, la palabra de Dios, la Biblia, con su palabra, 73 libros ñandé yahuereco. ¿Saben para qué? 73 libros para responder a una sola pregunta. Una sola pregunta responde estos 73 libros. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién es el hombre? Es decir, ¿quién soy yo? De todas partes te va lanzando, como yo suelo decir, como un de tiro libre, o un de corner, o un de penal, o un de chuleada. De todas partes te viene entonces la forma como Dios quiere que vos sepas quién sos vos, la palabra de Dios. Bueno, y hoy este evangelio que es maravilloso, ¿verdad? No vamos a entrar en todo porque cada palabrita aquí se llama entrar a reflexionar, ya te cogen pata. Y creo que nosotros después tenemos luego enseguida una charla, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya es a mí la pendefe más de cosas, porque ese va a ser el tema, imagina. Lo haga ya puedo tantear, imagina. A ver cómo anda verdaderamente, si somos ciegos o si tenemos el corazón abierto a la gracia de Dios. Primero luego dice que Jesús va pasando por Jericó y ahora está saliendo. No se olvide que Jesús le está escribiendo aquí a una comunidad que se había convertido o que se está convirtiendo, o mejor dicho, está entendiendo, porque no hace falta mucha conversión para esta comunidad porque ellos son judíos y el judío estaba esperando en el Mesías. Y entonces lo que le está diciendo aquí, al hablarles de Jericó, ellos conocen muy bien la Biblia, el libro de Josué,
capítulo 6. ¿De qué habla? El cerco de Jericó de Bellapoya. Levanten la mano todos los que hicieron alguna vez el cerco de Jericó. Hay algunos, ¿viste? Bueno, ¿y qué capítulo ustedes leen ahí cuando hacen el cerco de Jericó? Ya le digo ya, capítulo 6 del libro de Josué. Pero repetí mi memorizaba. Capítulo 6 del libro de Josué. Ahí te habla de famoso el muro de Jericó. ¿Y qué es lo que pasa con el muro de Jericó? Eso sí que saben, ¿verdad? 7 vueltas. En la 7ª dice que Dios se une a ese pueblo con las trompetas, con el canto de victoria, la lucha. Bueno, estas son simbologías muy importantes. Esa es una forma victoriosa de Dios. Habla más bien de un espíritu litúrgico, ¿verdad? Y la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede con las murallas de Jericó? Los muros se caen los muros de Jericó. Entonces cuando el judío está escuchando y le dice que Jesús estaba pasando ahí por Jericó, o Jesús que entra a Jericó, entonces el judío entiende enseguida cuál es la característica esencial de Jericó. Y lo que sucedió es que la primera ciudad que ellos conquistan, mirá que es la primera ciudad que ellos conquistan cuando cruzan el Jordán, es justamente Jericó. Y en esa conquista Dios interviene. En la 7ª vuelta que Dios les acompaña a todo el pueblo, a los sacerdotes, los muros caen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los muros caen. Quiere decir que el muro de tu vida, el muro de tu cerrazón, imagina, de tu nesatú, entonces tiene que caer ese velo que no te permite ver quién es el Señor. Está ahí que van detrás de otras cosas, de cualquier ahí. ¿Se acuerdan que los obispos latinoamericanos, 1969, ahí participaron muchos de nuestros obispos paraguayos también, ¿verdad? Monseñor Aquino, Monseñor Rolón, esos son nuestros grandes obispos, ¿verdad? Marisevich, y ¿qué ellos decían? Los obispos de Latinoamérica decían que los 3 grandes muros de la vida del hombre que tiene que caer es poder, plata y placer. Ahí está. Ahí sintetizaron los obispos latinoamericanos en Medellín. Estas son nuestras 3 grandes tentaciones. Y entonces, este ya es un gran llamado. Miren que estamos comenzando, la título Ramogo ya leen. Y sin embargo ya tenemos aquí para reflexionar y para entender que el Señor hoy y una vez más nos está llamando a que nuestros muros se caigan. Diga, estoy entonces la llave bella. Pero miren cómo continúa. En segundo momento dice que Jesús estaba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. 2 elementos aquí, 2 palabras claves. Primero, el discípulo, el discipulado. El discípulo es justamente el que tiene la actitud de aprender. Antes de ser apóstol, nosotros tenemos que ser discípulos. ¿Qué tenemos que ser? Discípulos. Pena eterna, discípulo. Porque discipulado quiere decir como un alumno que se va. Se mandó a mala petipa y concesionero para y Argüello. Vos sos Salomónina, de venir casi veina, ti concesionero, casi vecino ina. Y bueno, vagina, porque mira dónde vengo y le encuentro. Bueno, entonces, ¿te acordás del país Argüello, Sandale Argüello? Él justamente decía, ¿cómo tiene que ser el discípulo? Ella predica, sotano yo pido y ve bancario yo pido predica. Y entonces decía, el discípulo es como peña tende por que las etapas me checo angalazo o cangüey, se la so cangüey, apen la yaguay, ven la yagua. Vamos a la yagua la so cangüey, apeixoina, ¿entiendes? Una forma de explicar tan cercana al pueblo y a la gente, pero para que entienda, yo llevo la yagua esa canción la so cangüey, apeixamo yo ese es el discípulo, el que está atento. El que está ahí como para o potagina para devorar, o pota beiso o cangüere. Apenas el discipulado. El discipulado es hacer un camino verdadero para llegar a lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Dicatuyo y coñan de Jehuila apóstol, porque el apóstol quiere decir enviado. Dicatuyo y coñan de Jehuila enviado. Si es que nosotros antes no somos discípulos.
Por eso que es importante, cuando la iglesia dice que nosotros tenemos que, que tenemos que escuchar, aunque sea una vez a la semana, los domingos, fiesta de guardañas, toda la misa, ya la misa jave. Bueno, pero ¿por qué te dice eso? Porque esa es una obligación, atención la palabra, obligación moral. La obligación moral. Porque alguna vez la gente se queda solamente como si fuese una obligación. Pero si vos te quedas solamente con la obligación, entonces quiere decir que vos no entendés lo que es tu vida cristiana. Porque no diga tú va a ver ya por obligación. Se diga tú amenda por obligación. Vos, por ejemplo, cuando te vas ahí para casarte, el país les pregunta, la primera pregunta que le hace a los novios que están ahí frente a él, ustedes vienen libre y voluntariamente. Libre y voluntario. Pero es la primera pregunta. Entonces, de calcular, porque moralidad quiere decir que nosotros ante el Señor, si asumimos después un compromiso, es porque nosotros lo asumimos. Entonces el discípulo es ese que se pone en camino, pero porque él entiende que tiene que formarse. Añandego lastimosamente muchas veces al cristianismo es solamente porque oñoje y chacani hao pau bebé. A ver ari rejojo a ver año que estando y la tupa vendo y oñe confesando y endo ayudar y mover. Hoy cominte, pero es gran cristiano, lambreo hija y se aguanta y por ahí otro. Ya no entendéis, bebé. Quiere decir que ese no es verdaderamente cristiano, ese no es discípulo. El discípulo es porque es una obligación moral. Vos te das cuenta que necesitas formarte. Por eso que me gusta, después de esta misa, entonces vamos a estar conversando ahí sobre justamente eso, un tema esencial y fundamental de nuestra vida, que es la fe. Y la fe es un adherirse, o pedaco dice a la fe. O pedaco la hebreo y oujina, o pedaco dice amén. Añandego siempre ya es amén, ya es. Para ni que nada ya repetí para nada, porque amén había sido quiere decir, ayer tu uese, hoy cose y taja, da poiri yui, o pedaco dice nada, pero la taja. Entonces, queridos hermanos, aquí el discípulo es justamente el que acompaña. Por eso se dice, Jesús que estaba acompañado de sus discípulos. Y justamente porque dejó derrumbar sus muros, dejó caer esos muros que muchas están. Atentitis, humillate gran muro. Maldad, humilla gran muro. Comodidad, es humilla gran muro. Buscar simplemente lo que a vos te gusta, humilla gran muro. Y así sucesivamente. Pepe Moí, toda la lista de lo que significa para nosotros un muro que no nos permite hacer el camino del seguimiento de Jesucristo. Entonces, por eso dice, Jesús aquí en este caso va acompañado de sus discípulos. Pero después dice que también le acompaña una gran multitud. Pero ¿cuál es la característica? En cuanto aquí el discípulo, que sabemos que está interesado en saber quién es el Señor y qué es lo que predica el Señor, y yo me pongo en ese camino para aprender lo que Él me enseña, te dice que también en nuestro mundo y en nuestra vida cristiana vamos a encontrar una gran multitud que, multitud, queridos hermanos, en la Biblia, ni que pendejará y nunca. Multitud quiere decir aquel que es simplemente un número más en el grupo, es decir, sin identidad. Va a decir entonces multitud sin identidad. Va a decir sin identidad. O sea, de coidentidad. Rey cominte, reyuarejo plata vaya a moto. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que a tantos de nosotros, en nuestras familias, en nuestra vida cristiana, en nuestra sociedad, lastimosamente vivimos sin identidad. O sea, no entendemos qué es verdaderamente nuestra identidad. Yo si soy un sacerdote, entonces tengo que entender, violarse identidad.
¿cómo yo tengo que ser como sacerdote? Entonces tengo que mirar qué es la característica de un sacerdote. Si yo miro, yo soy un papá, yo soy un padre de familia, soy un esposo, soy una esposa, soy una madre, soy una familia, soy un hijo, soy un ministro. Ese ministro de dónde? Ese ministro de la Eucaristía que tiene que ir por las casas, etcétera, será que da ese testimonio de su verdadera vida. ¿Entiendes? Cada uno recuerda la identidad, eso que vos sos. Si vos sos el presidente, de la presidente, además se va presidente, la de comisión económica, deja tú la presidente, deja tú la presidente de la comisión ahí de tu parroquia, etcétera. Pero para ese agua, verdaderamente, debió la tendotar en yemoía, pepejina, arecha, pero por tu ejemplo, por tu forma de ser. Entonces, eso es lo que quiere decir. O somos simplemente una gran multitud. Y es aquí, queridos hermanos, donde aparece ahora otro personaje. Aquí aparece, dice, el hijo de Timeo, es decir, que el papá, en este caso, es un seguidor de la Torá, porque el Timeo quiere decir el temor de Dios, ya dijimos, ¿verdad? Pero este es el bar en arameo, bar quiere decir hijo. Hijo de Timeo, del que ama a Dios, honra a Dios, busca a Dios, está preocupado por conocer quién es Dios. Pero la Bartimeo y Reina. Bartimeo quiere decir eso. Ese es el significado. ¿Y quién es este Bartimeo? Dice que es dos cosas. Mendigo y también que es ciego. Mendigo y ciego. Característica del mendigo. El mendigo es justamente el que está extendiendo la mano yerurel, limosna y no ve. Me mina, porque sean aingo, alleva. Entonces, hoy con ella cangoy, alleva, porque sean aingo, todo se te tiene que dar. Y entonces, esa es una característica de este Bartimeo. Era un mendigo. Y encima, queridos amigos, además de ser mendigo, era ciego. ¿Cuál es la característica del ciego? Justamente el ciego es aquel que no ve. Pero recuerden que el verdadero ciego es verdaderamente aquel ciego. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Imagínate la diferencia. Y catún de endereza ponandere sarohuivoy, endereza nambreoy. De San Baracaya, color verde. Y por ahí te con la foto de nuevo. De esa ponamos de esa prisión en Baracaya y ya lleva. Pero sin embargo, un derejeshai. Derejeshai va a ver. ¿Por qué? Y porque estás encerrado en vos mismos. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros estamos hablando de este ciego, quiere decir que nosotros tantas veces somos ciegos en nuestro caminar. Tantas veces no queremos. Por eso dice, no hay peor ciego que aquel que esa ponaina cuando esa seya ahí. Donde esa cuase se ve a todos los niveles. Nivel de iglesia, nivel de familia. Pero me he pensado ahí. Porque yo muchas veces vienen las mamás pobrecitas, papá, con mi hijo, 14, 15, 18 años. En Satú. Sin embargo, mi tarusú porá, bareté, con energía. Pero, oñe ere hizo, de que se bala. No entendéis. No entendéis. Ahí está. Ese es un ciego. Y al mismo tiempo es un mendigo. ¿Por qué? Porque solamente sabe pedir cosas y no sabe formarse como para la generosidad, lo que hemos recibido en nuestro bautismo. Cuando éramos chiquititos. Esa cera quiere decir la generosidad. O cañana lleva, o cañana, oñemeana. Apichacuera venguara para la familia, para la sociedad. Pero para eso la fe, queridos hermanos. Ese es el fueguito ese que tenemos ahí, la vela que se enciende, ¿verdad? Pero todo esto, queridos hermanos, nos hace entender. Porque aquí está enfermo, este Bartimeo. A pesar de que su papá, Timeo, temoroso de Dios, sin embargo, tiene un hijo que es mendigo y que es ciego. Y la característica, como le presenta, estaba sentado junto al camino.
dos cosas también aquí, queridos hermanos. Primero, el estar sentado. Mala o guapua. O guapua o meicane o guapua, mala o guapua. Ya tengo ya hoy, o guapushere, o guapushere. Quiere decir que está en una situación más bien de desesperanza, ¿entienden? Entonces él está sentado, quiere decir que no está caminando, porque aquí pues tenemos que comparar el sentado y el que está en camino. ¿Y dónde está? Al borde del camino. La P, tape, creo ñemoía, al costado de la ruta, quiere decir que ese está ahí, tal vez está con su pica, bebeina, pero pegando guatay. Está en la de Ardena, ¿verdad? O pues está bebe, oye, estacioná. Ese, queridos hermanos, es característica de lo que nos está diciendo aquí el Evangelio. Dice que está al costado del camino. Upea dice, inapeo moñepo, no, jape, cuare, pero oye, costado bebé, hospitado bebé. Así pero vas a llegar a tu destino. Y no vas a llegar. ¿Por qué? Porque te quedaste a la mitad de camino. Vos tenés un destino, ahí para esta concesión, soy concesionero, ahí para el Icuaco, Caraico, y entonces, ahí a mitad de camino, haré estacionado, bebé, pues está, bebé. Esto es lo que pasa con este Bartimeo. En su camino cristiano, supuestamente se queda por el camino y entonces no está haciendo lo que el Señor le está pidiendo, ¿verdad? Entonces está sentado junto al camino. Pero hay algo que le salva, queridos hermanos, porque al enterarse cuando Jesús pasa, se pone a gritar y a pedir su auxilio. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ojalá que nosotros también, ante nuestras situaciones de vida, ya bueno, sapucay veñan de yara, lleva yeyurea, ya es veñan de yara. A veces hay mejinan, diga tuya guatajina, se pila y. No entendéis, va a evaluar y hacer, pero yumina se petimo mí. Jesús, hijo de David, ella por juere con mina serejeñan de yara. Ahí está, ten piedad de mí. Pero se dan cuenta, aquí está ese que no tiene identidad y que no sabe ni lo que quiere, lo único que sabe hacer es poner obstáculos. Dice que apenas comienza a gritar, la multitud lo reprendía. Oye, ¡kinini, amigo! ¡Kinini! Y eso pues, es lo que encontramos en nuestra sociedad. Nosotros escuchamos muchas voces, queridos hermanos, ante situaciones de nuestra vida. Ya tenemos 15, diga tú y ya, porque eres, mira, entonces siempre hay una multitud negativa, una multitud que supuestamente no quiere que se le moleste al maestro, supuestamente, pero en el fondo no hay upea, sino que no tiene interés y no quiere, porque el pecado es así, pone trabas al que quiere convertirse, al que quiere dar pasos importantes en su vida. Pero lo más lindo, a pesar de que ellos le reprendían y le querían hacer callar, él grita más fuerte. Ojalá que hoy nosotros también aprendamos a gritar más fuerte. Así como el 12 de junio, Oaxaca, Paraguay, Mundial allá, primer partido. Ya Sapucaína, los goles de Paraguay, allá, ya nada de partido. Bueno, a Peisanay, a ti que ya bueno Sapucaín de la selección paraguaya porque ya nada de partidos, pero sin embargo ya perde en la vida cristiana. Da Yagüero Sapucacuay, Peñan de Yara, decir verdaderamente que en nuestra fe nosotros le seguimos a Jesucristo y queremos una sociedad más justa, una vida de un cristiano comprometido, donde podamos hacer bien las cosas. Pero Yagüero Sapucayana, no hay que callarse. Lo que está mal, está mal. Para eso el discernimiento. Y terminamos, queridos amigos, porque Jesús, cuando gritamos verdaderamente, Jesús dice, se detuvo, imagínense. En cuanto que la multitud camina, Jesús se detiene. La ñandella güero sapucay no no peñan de yara, ñañe pomoino, ñañe suja, ñañe rueja, ñañe supe, así como dice Bartimeo, ñande yara, ñe poria jubere, comina seré, ñangare comina, ñatende mina seré, ñande yara, Jesús se detiene y lo hace llamar. Pero esto es lo lindo,
Porque Jesús no es que Él escucha o dispara o endame y dice, ay, chichulina, paico, yehunda, ay, pobrecita, en esa tu oía, en ese guapico. No, Jesús no hoy endame. Va ahí, pueblo, va ahí, vea, pea zaparinio, na pendu y venderá pijama, ese vos apucayo y conteína. Neipira, está pejo beberuche, ahí está. Es la comunidad, queridos hermanos, que tiene que moverse y que tiene que darse cuenta. Por eso yo siempre digo, ¿verdad? Si nosotros queremos una familia, si queremos aquí que nuestra parroquia Santa Elena, si queremos que nuestro grupo, si queremos, en fin, todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida funcione bien, ñandella yapona, ñandella yapona, ñandella yesacuana. Nosotros, queridos hermanos, formamos nuestra familia. Nosotros formamos nuestro país, el Paraguay. ¿Quién va a cambiar el Paraguay? Van a venir los franceses, van a venir los polacos, van a venir los rusos, tienen que venir los africanos para cambiar nuestro país. ¿Ellos tienen que venir? No. Ñandé. A Ñandé la Bartimeo. Tenemos que ser esos hijos temerosos de Dios porque sabemos qué es lo que Dios nos pide. Porque necesitamos, porque muchas veces estamos ciegos. Pero el Señor justamente nos dice, usted, tráiganmelo. Es decir, es la comunidad la que ahora se va a preocupar para hacer llegar a este que necesita. Y por fin, ahí hay reacción, ¿verdad? Entonces llamaron al ciego. Bueno, pero por lo menos pena venían de llana le lleva. Ánimo, levántate. Ojalá digamos eso nosotros también. Jesús te llama. Venían de llana de noy. Y esta característica, el ciego arrojando el manto. Eso nosotros escuchamos y entendemos en muchos pasajes del Evangelio. Capítulo 13, ¿se acuerdan? San Juan, Jesús en la última cena, se levanta, arroja el manto, se saca el manto. Upeáis se a remangarse, queridos hermanos. Si ustedes quieren aquí una parroquia que valga la pena, que las familias participen, que los jóvenes, que los niños, que todos nosotros seamos feligreses auténticos, entonces tenemos que arremangarnos. Tirar el manto significa eso, despojarnos de las cosas negativas de nuestra vida. Da un salto. Y la pregunta crucial, ¿qué quieres que haga por ti? Chistoso bañan de Yara Sin embargo, la pregunta no es un chiste de Jesús, sino que es una pregunta retórica, porque ñande Yara y Gatujanguay la ñande monguera o por anduna de o por anduta. De ahí cuañete tere hipotágina. ¿Querés cambiar? ¿Querés cambiar, mi hijo? ¿Qué quieres que haga por ti? Anilare yunte sea a ver de cala milagro, anden de ella poseimba de vejina de yupe hoy. Entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Tenés que asumir. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿En qué te puedo ayudar? Qué lindo, ¿verdad? Y termina, queridos hermanos, diciendo, maestro, que yo pueda ver. Esto es lo más lindo, ¿verdad? Porque esta es la respuesta de ese ciego que reconoce y que dice, ñande Yara, diga tu moaisha ya pomba demante se ponguerata. Pese en esa tu cuella bandera y peata se me va a caer las escamas de mi cerrazón, de mi dureza, de mi atentitis o de lo que vos quieras, cuáles son tus muros y tus cegueras en tu vida. Y entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, mala ya de monguera, se yo que fuera, da y hoy ya de yala de monguera, mala de monguera, ahí está, tu fe te ha salvado. Pero fe en quién? En Jesucristo. Dios te salva ciertamente, pero porque vos te adherís totalmente. A dice la palabra amén. Quiere decir que nosotros verdaderamente nos adherimos al Señor. Nosotros verdaderamente yayetu uveñan de yarañe rupiveñas en duañeina llevas allá, peacha ya posee. Pero ¿qué quieres que haga por ti? Que veas, Señor. En serio, vio, ella serio. Ateos amigos ella polo ye ande. Ahí tenés la palabra de Dios. Es donde para, es en duda ella oye ande. Tu fe te ha salvado. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gran gracia hoy en este día. Ojalá
que nuestras familias, que nuestra comunidad, que nuestro país, que nuestra iglesia, todos, ¿verdad? Entendamos este mensaje. Si nosotros entendiésemos este mensaje de salvación, ¡da! Espectacular. El cambio será pero de raíz, porque todos nos vamos a empeñar para que nuestro mundo y el reino de Dios se haga realidad entre nosotros. Que así sea. Y viva Santa Elena. Y viva María Auxiliadora. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ahora nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestras oraciones. Por la Iglesia, que con el impulso del Espíritu Santo siga llevando la buena nueva de salvación a todos los rincones de la tierra, oremos. Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes, para que a ejemplo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, entreguen su vida por las ovejas, oremos. Por todos aquellos que sufren por diferentes causas, para que unan su cruz a la de Jesucristo y crean en el valor redentor del sufrimiento, oremos. Por todos nosotros que participamos de esta celebración, para que dóciles a la acción del Espíritu Santo, vivamos con pasión y alegría nuestro sacerdocio común y oremos también todos los días por los sacerdotes, especialmente por los de nuestra parroquia, oremos. Padre, atiende nuestras oraciones. Padre de bondad, escucha hoy todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y considera esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa, con nuestro Obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los ministros extraordinarios de la comunión, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos especialmente hoy, le recordamos a esta señora que nos pide oraciones también, que falleció, la señora Mercedes, por su familia, su esposo, sus hijos. Vamos a pedir también por cada uno de nosotros, para que el Señor se acuerde de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, hoy que le tenemos aquí entre nosotros, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, nuestra santa protectora y patrona, Santa Elena. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora juntos vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la celebración de hoy, Jesús nos invita a comer su cuerpo y beber su sangre. Quienes no tengan ningún impedimento pueden acercarse a recibirle. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar.
Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Avisos parroquiales. La Legión de María organiza la Expo Mariana el domingo 31 de mayo, luego de la misa de la mañana de 8 horas. También se tendrá la clausura del mes de María con una procesión con antorchas alrededor de la parroquia al término de la misa de las 19 horas. Invitamos a toda la comunidad a participar de este gran acontecimiento. El viernes 29 de mayo, desde las 18 horas, en la casa de la familia Alonso Recalde, habrá feria de comidas típicas. Todo lo recaudado se destinará para los gastos de mantenimiento del templo. Gran hamburgueseada benéfica el viernes 5 de junio desde las 17 horas. Dirección Cirilo Rivarola, 7328. Casi Mecánicos de Aviación. Costo: una hamburguesa más una gaseosa, guaraníes 10.000. Y también invitamos a todos a participar de la charla sobre el tema Eucaristía a realizarse el jueves 4 de junio, día de Corpus Christi, a las 20 horas a cargo del padre Fermín Castellano. Ña Jacinta, esa verbena. Yuge, adelante. Ña Jacinta, te vamos a dar una bendición especial. Fuerte aplauso. Amén. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Padre, queremos darte gracias también bueno. por compartir con nosotros esta hermosa Eucaristía. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, muchas gracias.
ahora agradezcan, porque después en la charla pues ya pero como eso está fuera de pantalla. Bueno, hablando fuera de pantalla, se dieron cuenta que tenemos aquí a Ñandeyar Añé. Después ustedes pueden volver a ver todo también, porque eso queda todo grabado, ¿entienden? En Facebook, en YouTube, en Instagram, en todo. Y además en nuestro canal, pero canal Bellande sabemos a Sama, allá en vivo y en directo. Bueno, y ustedes saben que en nuestro canal estamos cumpliendo 4 años ya de que estamos como el primer canal católico del Paraguay, ¿entienden? 4 años ya, 24 horas de evangelización. Y cada vez mejor, ¿verdad? Porque la gente cada vez está entendiendo más que la evangelización, así igualito que decía el Evangelio hoy, lo tenemos que hacer todos. La Eva y Cabañan de Avellapuana, ni Yecoaña, Yeuré, Alemania, Francia o no sé dónde, plata, ya algo nuestro. Anio y coñan de estilo de gobierno, o yo hacer la colectivo, o yo Taiwánbe, o yo porque hacer la Ogacuera, ya por préstamo, ya lleva $200 millones, a pesa. A ver, ya llevo vete. ¡Ay, qué lindo! Hicimos casa. No, pero nadie de plata, nadie de plata. Así que entonces, ñandella ya pongan la ñande canal, ñandella ya pongan la ñande evangelización. Y por eso, justamente porque ñandella ya pongan la pe mañamía ya, la pe la se alcancía, a que vea. Así es que todos los que quieran colaborar, siempre estamos 4 años de evangelización. Y es lindo eso, porque entonces quiere decir que la comunidad va tomando conciencia. Porque yo dije, porque muchos me decían, país, imposible llevar adelante un canal de televisión. Cuesta mucha plata, es cierto, cuesta mucha plata. Pero si uno tiene fe y verdaderamente después va golpeando las puertas y todos nosotros vamos tomando conciencia. Y ahora yo pienso que la gente está entrando un poquitito más y eso es lindo. Todos entonces vamos llevando adelante esta misión. Bueno, vamos a dar la bendición final. Y yo soy el que les agradezco esta hermosa oportunidad de celebrar con ustedes mi propia fe también. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos hagas participar de la vida eterna. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, por intercesión de Santa Elena, nos conceda la gracia y la paz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Viva Santa Elena. Viva. Viva María Auxiliadora. Viva. Y viva nuestra comunidad. Y un Viva. fuerte aplauso a todos ustedes. Queridos hermanos, al finalizar esta misa en la que hemos celebrado a Jesús, sumo y eterno sacerdote, vayámonos con el compromiso de orar por nuestros sacerdotes, para que Dios les conceda la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Nos retiramos cantando. Es más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. Salve, salve, cantaba María. ¿Quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía.